En el tablero de la vida, Jack y Clyde eran piezas contrapuestas, moviéndose en un delicado equilibrio de fuerzas y estrategias. Su hogar, ubicado en una tranquila zona residencial, era el campo de batalla donde se libraban sus silenciosas guerras. Desde fuera, la casa irradiaba serenidad, con su jardín meticulosamente cuidado y las cortinas danzando suavemente con la brisa. Sin embargo, tras la fachada, el aire estaba cargado de una tensión palpable, un presagio de la tormenta que se avecinaba. Era una tarde típica de domingo cuando la chispa de un nuevo conflicto comenzó a arder. Jack, con su imponente figura ocupando casi todo el espacio de la sala, estaba absorto en un catálogo de electrónica. Clyde, por su parte, se encontraba en el estudio, sus ojos recorriendo las líneas de un complicado documento financiero, su mente calculando posibilidades y riesgos. «Jack, ¿podemos hablar un momento?». La voz de Clyde interrumpió el silencio, su tono era firme, pero llevaba un matiz de fatiga. Jack levantó la vista, sorprendido. «Claro, ¿qué sucede?». Su voz retumbó en la sala, un contraste marcado con la suavidad de Clyde. «Estaba revisando nuestras finanzas y me preocupa que estemos gastando demasiado en cosas no esenciales». Clyde se acercó, sosteniendo el documento como si fuera un escudo. Jack frunció el ceño, su interés por el catálogo disminuyendo. «¿Estás hablando de la televisión nueva?». «Clyde, es una inversión para el hogar». «¿Una inversión? ¿Realmente necesitamos otra televisión, Jack?». La incredulidad teñía las palabras de Clyde, mientras sus ojos, brillantes y agudos, buscaban los de Jack. «Para disfrutar del fútbol como se debe, claro que sí». Jack se levantó, sus manos gestualizando ampliamente, como si tratara de abarcar la magnitud de su argumento. «Imagina los partidos en una pantalla más grande, más clara. Es otra experiencia». Clyde suspiró, un sonido cargado de resignación y sabiduría. «No es sobre la televisión, Jack. Es sobre prioridades, sobre entender que no podemos gastar sin pensar en el mañana». Hubo un momento de silencio, un duelo de miradas que decía más que cualquier palabra. Finalmente, Jack asintió, aunque su descontento era evidente. «Está bien, hablemos de números. Pero no me quites el fútbol, Clyde». Ella sonrió, un gesto leve pero lleno de cariño. «Nunca te quitaría el fútbol, Jack. Solo quiero que pensemos en nuestro futuro». En ese instante, aunque las tensiones seguían latentes, se alcanzó una tregua. No era la primera, y definitivamente no sería la última. La vida de Jack y Clyde estaba llena de estos momentos, batallas pequeñas en una guerra que solo ellos entendían completamente. Pero en cada encuentro, en cada disputa, había algo más en juego: su amor, su respeto mutuo, y la comprensión de que, a pesar de todo, eran un equipo. Ese domingo, el juego de estrategia continuó, con cada movimiento calculado y cada palabra medida. Pero por debajo de la superficie, un profundo afecto unía a Jack y Clyde, un recordatorio de que, sin importar los desacuerdos, estaban juntos en esto, navegando las complicadas aguas de la vida de la mano. Era un martes envuelto en la rutina, con el crepúsculo tiñendo de dorado las paredes del hogar de Jack y Clyde. La paz de la tarde, sin embargo, estaba a punto de ser rota por un descubrimiento que alteraría el curso de sus vidas. Clyde, con su habitual diligencia, había dejado abierta una pestaña de su navegador en el ordenador familiar, una ventana al mundo de sus finanzas personales. Jack, cuya curiosidad fue despertada por un descuido tan inusual en Clyde, se acercó al ordenador. Lo que vio a continuación lo dejó atónito: una cuenta bancaria que reflejaba un saldo de $400,000. Increíble. La palabra escapó de sus labios antes de que pudiera contenerla. Sus dedos temblaban ligeramente al desplazarse por los detalles de la cuenta, cada cifra un eco de posibilidades hasta ahora inimaginables. Clyde entró en la habitación en ese preciso momento, su expresión pasó de la sorpresa al desconcierto al ver a Jack frente al ordenador. «Jack, ¿qué estás haciendo?». «¿400,000? Clyde, ¿cómo es posible esto?».
La voz de Jack contenía una mezcla de asombro y reproche. Se giró hacia ella, buscando explicaciones en su rostro. Clyde tomó un momento para recoger sus pensamientos, consciente de que cualquier palabra mal elegida podría desencadenar un torbellino. Jack, es algo que he estado manejando por un tiempo. Inversiones, ahorros. Nunca pensé que era importante discutirlo. ¿No importante? Clyde, estamos hablando de una fortuna aquí. Jack no ocultaba su incredulidad, sus ojos fijos en Clyde, como si tratara de leer en su alma las respuestas que buscaba. Era mi seguridad, Jack. Nuestra seguridad. Pero entiendo que debía haberlo compartido contigo. La voz de Clyde era firme, pero en sus ojos se reflejaba una vulnerabilidad inusual. El aire entre ellos se cargó de un peso denso, un silencio incómodo que se extendió como una niebla. Jack, con la mente aún procesando la revelación, se sentó pesadamente en la silla más cercana. ¿Y qué planeabas hacer con todo ese dinero, Clyde? Su tono, ahora más calmado, buscaba comprender, desentrañar los secretos que Clyde había guardado tan celosamente. Quería asegurarte. No sabía cómo decírtelo, temía que lo tomaras mal, que pensaras que no confío en ti. Las palabras de Clyde fluían ahora más libremente, una confesión largamente retenida. Jack asintió lentamente, la ira inicial dando paso a una comprensión agridulce. Clyde, somos un equipo. Deberíamos haber enfrentado esto juntos, no importa cuán difícil parezca. Lo sé, Jack. Lo lamento profundamente. Clyde se acercó a él, su mano buscando la de Jack en un gesto de reconciliación. Podemos arreglar esto, juntos. El descubrimiento había sacudido los cimientos de su relación, pero también había abierto una puerta hacia una honestidad renovada. En los ojos de Jack y Clyde se reflejaba una determinación mutua, un entendimiento de que el camino a seguir estaba lleno de desafíos, pero que juntos podrían enfrentarlos. Esa noche, en la intimidad de su hogar, Jack y Clyde comenzaron a trazar un nuevo mapa para su futuro, conscientes de que, a pesar de los secretos y las sorpresas, su fortaleza residía en su unidad. La confianza, una vez mellada, tendría que ser reconstruida, pero ambos estaban dispuestos a emprender ese viaje, paso a paso, juntos. Las ruedas del destino giraban inexorablemente hacia un punto de no retorno para Jack y Clyde. La noche caía suavemente sobre la ciudad, envolviendo las calles en una oscuridad tranquila, un marcado contraste con la tormenta que se gestaba en el corazón de Jack. Movido por una mezcla de avaricia y desesperación, había tomado una decisión que cambiaría su vida y la de Clyde para siempre. Armado con la tarjeta bancaria de Clyde y una resolución temeraria, Jack se deslizó fuera de la casa bajo el manto de la oscuridad. Su mente bullía con planes y fantasías de libertad financiera, sin lugar para los remordimientos o las dudas. Clyde, por su parte, yacía despierta en la cama, su intuición agudizada por años de convivencia le decía que algo andaba mal. Al notar la ausencia de Jack y el silencio pesado que llenaba la casa, una corazonada la llevó hasta el estudio, donde descubrió la ausencia de la tarjeta bancaria. ¿Cómo pudo hacerme esto? La pregunta resonaba en su mente mientras se dirigía hacia el teléfono. Con manos temblorosas pero una determinación de acero, marcó el número de la línea directa del banco. Buena noche, necesito congelar mi cuenta inmediatamente. Sí, es una emergencia. Su voz, aunque tensa, no dejaba lugar a dudas sobre la seriedad de su solicitud. Mientras tanto, Jack, ajeno al golpe que se avecinaba, se encontraba en un lujoso resort de playa, donde su sueño de una vida sin preocupaciones económicas estaba a punto de estrellarse contra la dura realidad. Al presentar la tarjeta para cubrir su estancia, el empleado detrás del mostrador frunció el ceño. Lo siento, señor, pero parece haber un problema con su tarjeta. Jack rió nerviosamente, debe ser un error, intente de nuevo. Sin embargo, el segundo intento confirmó sus peores temores. Señor, su cuenta ha sido congelada. Necesito que se comunique con su banco.
El pánico se apoderó de Jack, su mente incapaz de procesar la velocidad con la que sus planes se desmoronaban. «Esto no puede estar pasando», murmuró, mientras veía cómo su sueño se convertía en una pesadilla. De regreso a casa, Claire colgaba el teléfono, una sensación de vacío acompañando el acto de traición que acababa de perpetrar. A pesar del dolor y la ira, sabía que había hecho lo correcto para protegerse a sí misma y su futuro. La policía local no tardó en hacer acto de presencia en el resort, alertada por el intento de fraude. Jack, confrontado por la realidad de sus acciones, fue llevado bajo custodia, su mente aún luchando por comprender la magnitud de su error. ¿Cómo pudo salir todo tan mal? Las palabras se escaparon de sus labios, un susurro lleno de incredulidad y arrepentimiento. El golpe que Claire había asestado en defensa propia no solo había congelado su cuenta bancaria, sino también el futuro que Jack había imaginado para sí mismo. En esa noche solitaria, mientras era trasladado a la estación de policía, comprendió la profundidad del abismo que ahora lo separaba de Claire. Mientras tanto, Claire, sola en la casa que alguna vez compartieron, miraba hacia el futuro con una mezcla de determinación y tristeza. Había protegido su patrimonio, sí, pero a un costo emocional inimaginable. El golpe había sido efectivo, pero el daño a su corazón y su confianza sería mucho más difícil de reparar. En ese momento de quietud, ambos enfrentaban las consecuencias de sus acciones, cada uno a su manera. Jack, enfrentando la justicia por su traición, y Claire, sopesando el precio de su seguridad. La vida, como siempre, continuaba su marcha implacable, dejando a su paso lecciones duras pero necesarias. La luz del amanecer se filtraba débilmente a través de las ventanas de la estación de policía, iluminando el rostro abatido de Jack. Sentado en una silla incómoda, frente a un escritorio de madera desgastada, la realidad de su situación comenzaba a asentarse en su mente. La noche anterior, llena de esperanzas y planes, parecía ahora una memoria distante, un sueño del cual había sido bruscamente despertado. «Señor, ¿puede explicarme qué sucedió?». La voz del oficial a cargo era neutra, pero detrás de su mirada había una chispa de curiosidad. Jack levantó la vista, encontrándose con los ojos del oficial. «Fue un malentendido», comenzó, su voz apenas un susurro. «Yo pensé que tenía acceso a esa cuenta. Mi esposa, es complicado». El oficial asintió, anotando algo en su cuaderno. «Hemos visto casos similares, señor. Pero necesitamos verificar toda la historia. Su esposa ya ha sido contactada». El corazón de Jack se hundió aún más, si eso era posible. La idea de Claire siendo arrastrada a este desastre por su culpa era más de lo que podía soportar. Mientras tanto, Claire se encontraba en su hogar, el silencio de la mañana interrumpido por el sonido insistente del teléfono. Con mano temblorosa, descolgó el auricular. «Señora, aquí habla el oficial Martínez. Lamentamos molestarla a esta hora, pero necesitamos que venga a la estación para aclarar unos detalles sobre su esposo». El corazón de Claire se detuvo por un instante. «Entiendo. Estaré allí lo antes posible». Su voz era firme, pero por dentro se sentía como si estuviera caminando hacia el abismo. La estación de policía era un hervidero de actividad, incluso a esa temprana hora. Claire fue conducida a una sala donde Jack la esperaba, custodiado por 2 oficiales. Al verla entrar, Jack sintió un nudo en la garganta. «Claire, lo siento. Nunca quise que las cosas llegaran a esto». Su voz estaba cargada de remordimiento y desesperación. Claire se mantuvo serena, aunque cada palabra de Jack era como un puñal en su corazón. «Jack, ¿cómo pudiste? ¿En qué estabas pensando?». «Yo pensé que podríamos usar ese dinero para empezar de nuevo. Pero me equivoqué». Jack bajó la mirada, incapaz de soportar el peso de la mirada de Claire. El oficial Martínez interrumpió su breve reencuentro. «Señora, necesitamos su testimonio. Dependiendo de lo que suceda, podríamos procesar a su esposo por intento de fraude». Claire asintió,
comprendiendo la gravedad de la situación. Miró a Jack, buscando en su interior la fuerza para enfrentar lo que venía. Haré lo que sea necesario. Esto no puede quedar así. La conversación con el oficial fue breve pero intensa. Clyde explicó la situación, su voz nunca traicionando la tormenta de emociones que la agitaba por dentro. Al final, con el testimonio de Clyde, las cosas se pusieron aún más claras para la policía. Jack fue formalmente acusado, y mientras lo llevaban de vuelta a la celda, sus ojos se encontraron con los de Clyde una última vez. En ellos, vio no solo el fin de su relación, sino también el doloroso inicio de su caída. Clyde, por su parte, se quedó observando cómo se lo llevaban, sintiendo un vacío inmenso. A pesar de todo, no podía alegrarse de su decisión. La victoria, si es que podía llamársele así, era amarga. La caída de Jack no era solo un descenso a las profundidades de la ley, era el derrumbe de todo lo que habían construido juntos. Y para Clyde, era el comienzo de un camino solitario, uno que nunca había deseado transitar. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos rosados y naranjas, mientras Clyde se encontraba sentada en el pequeño jardín trasero de su hogar, un lugar que alguna vez compartió con Jack. Las flores que habían plantado juntos seguían floreciendo, indiferentes a la tormenta humana que había azotado la vida de sus cuidadores. Clyde sostenía una taza de té entre sus manos, el vapor bailando suavemente hacia el crepúsculo. Su mente estaba tan turbia como el cielo nocturno que empezaba a descender sobre ella. El teléfono sonó, quebrando el silencio que había envuelto la casa. Clyde lo contempló por un momento antes de decidirse a contestar. ¿Clyde? Soy yo. La voz de Jack al otro lado de la línea era débil, un reflejo del hombre que había sido. Clyde cerró los ojos, tomando una profunda respiración. Jack, ¿cómo estás? Han sido días difíciles, Clyde. Pero eso no importa ahora. Lo que importa es que lo siento, profundamente. Las palabras de Jack fluían, cargadas de un remordimiento palpable. Clyde permaneció en silencio por un momento, permitiéndose procesar sus palabras. Jack, tus acciones me dejaron en una posición imposible. Lo sé, y nunca me perdonaré por eso. Pero quiero que sepas, Clyde, que lo que hice, lo hice pensando en nosotros, aunque fuese de la manera más torpe y equivocada. Clyde asintió, a pesar de saber que Jack no podía verla. Entiendo, Jack. Pero hay consecuencias que ambos tenemos que enfrentar ahora. Hubo una pausa, llena de palabras no dichas y sentimientos no expresados. ¿Qué pasará con nosotros, Clyde? La pregunta de Jack era cargada de temor e incertidumbre. Jack, necesito tiempo. Tiempo para entender, para perdonar. Tal vez para olvidar. Las palabras de Clyde eran firmes, pero no carentes de tristeza. Te entiendo, Clyde. Te daré todo el tiempo que necesites. Solo espero que algún día puedas perdonarme. El silencio volvió a caer entre ellos, cada uno perdido en sus pensamientos y recuerdos de tiempos mejores. Finalmente, Clyde rompió el silencio. Adiós, Jack. Cuídate. Adiós, Clyde. Con la llamada terminada, Clyde se quedó mirando hacia el jardín, ahora sumido en la penumbra. El desenlace de su historia con Jack no había sido el que ninguno de los dos había imaginado. Pero en ese momento, Clyde comprendió que el cierre de un capítulo significaba la posibilidad de comenzar otro. En los días siguientes, Clyde se dedicó a reorganizar su vida. Los procedimientos legales con Jack llegaron a su conclusión y aunque había sido duro, le proporcionaron un cierre necesario. Se dio cuenta de que la fortaleza no provenía de evitar la adversidad, sino de enfrentarla, de aprender de ella. Una tarde, mientras ordenaba algunos documentos, Clyde encontró una foto de ellos dos, sonrientes en un viaje que habían hecho años atrás. Por un momento, el dolor y la traición se desvanecieron, dejándole un recuerdo dulce, un recuerdo de lo que había sido bueno.
con delicadeza, guardó la foto en un cajón, un gesto simbólico de guardar también sus recuerdos, permitiéndose mirar hacia el futuro. Clyde sabía que el camino por delante sería solitario en ocasiones, pero también sabía que tenía la resiliencia y la determinación para reconstruir su vida, pieza por pieza. Y en esa reconstrucción se permitiría soñar de nuevo, abrir su corazón a nuevas posibilidades, porque el final de su historia con Jack no era el fin de su propia historia. Era, en cambio, el comienzo de algo nuevo, un capítulo aún por escribir. Varios meses habían pasado desde aquel amargo desenlace entre Jack y Clyde. La vida, con su implacable marcha hacia adelante, había llevado a Clyde por caminos de introspección y crecimiento. Una tarde otoñal, mientras observaba cómo las hojas caían delicadamente del árbol en su jardín, recordaba los eventos que habían transformado su vida. En ese momento de reflexión, sonó el timbre de la puerta. Al abrir, encontró a una figura familiar, aunque notablemente cambiada. Jack estaba de pie frente a ella, su aspecto era el de alguien que había atravesado una larga jornada de autoconocimiento y arrepentimiento. Clyde, gracias por acceder a verme. La voz de Jack era suave, reflejo de su humildad recién encontrada. Clyde asintió, permitiéndole entrar. Jack, espero que entiendas que las cosas no pueden volver a ser como antes. Jack miró a Clyde, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y aceptación. Lo sé, Clyde. Y no espero que lo sean. Solo quería disculparme, de verdad, por todo el dolor que causé. Sentados en el salón, con la luz del atardecer filtrándose a través de las ventanas, compartieron un momento de sinceridad y vulnerabilidad. Jack, tu disculpa significa mucho para mí. Ha sido un camino difícil, pero creo que ambos hemos aprendido y crecido a partir de esto. Clyde encontró en sus palabras una verdad que había descubierto en los meses de soledad y reflexión. Me alegra oír eso, Clyde. Yo he estado trabajando en mí mismo, tratando de ser una mejor persona, alguien que nunca más cometería esos errores. Jack hablaba con una convicción que Clyde no le había visto antes. Clyde sonrió levemente. Me alegra oír eso, Jack. Realmente lo espero por ti. Hubo una pausa, un silencio cómodo que ambos compartían, reflexionando sobre los giros inesperados de la vida. Clyde, ¿crees que es posible empezar de nuevo? No como pareja, sino tal vez como amigos. La pregunta de Jack colgaba en el aire, cargada de esperanza pero libre de expectativas. Clyde tomó un momento para considerar su respuesta. Jack, creo que el perdón es posible, y la amistad puede ser un buen comienzo. El sol se ponía completamente, y con él, la etapa más oscura de sus vidas parecía cerrarse. Aunque el futuro era incierto, había un atisbo de esperanza, una posibilidad de redención y renovación. En los días y semanas que siguieron, Clyde y Jack emprendieron caminos separados, pero con una nueva comprensión mutua. Clyde, por su parte, se dedicó a reconstruir su vida, explorando nuevas pasiones y reconectando con viejos amigos. Jack, dedicado a su propio viaje de automejoramiento, encontraba consuelo en el trabajo voluntario y en la búsqueda de un propósito más allá de sí mismo. Reflexionando sobre su historia, Clyde se dio cuenta de que cada experiencia, por dolorosa que fuera, le había enseñado algo valioso. La traición de Jack le había mostrado su propia fortaleza y resiliencia, mientras que el proceso de perdón le había enseñado sobre la compasión y la capacidad del corazón humano para sanar y empezar de nuevo. En un encuentro casual en el parque, meses después, Clyde y Jack compartieron una conversación amistosa, un testimonio de su crecimiento y maduración. Es extraño cómo la vida nos lleva por estos caminos, dijo Clyde, mirando las hojas caer. Sí, pero creo que al final nos hace más fuertes, más sabios, respondió Jack, una sonrisa sincera en su rostro. Ambos sabían que, a pesar de los errores del pasado, la vida seguía adelante, llena de nuevas oportunidades para aprender, amar y crecer. Su historia, una mezcla de amor,
traición y redención, era un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay un rayo de luz, una esperanza de un nuevo comienzo.